Ok, ya estamos en vivo, psicólogo. Sí, Vamos a comenzar la entrevista. Hago la presentación y ya eh, comenzamos. de acuerdo. Muy buenas tardes, amigos de Entretenimiento Educa. Estamos en nuestra segunda entrevista del año, de este año 2021. Estamos con el psicólogo José Damián Montaño Barba. Muy buenas tardes, psicólogo. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, psicólogo. Vamos a comenzar con esta entrevista. Sí, adelante. ¿Cómo surge su pasión por la psicología? Cuando era yo joven todavía y formaba parte yo de un grupo en la Iglesia Católica, empecé a darme cuenta que había gente de diferentes edades que se acercaba a platicarme acerca de las situaciones que vivían y querían pues que yo les escuchara, que yo les diera alguna recomendación, alguna sugerencia sobre qué hacer. Y a partir de allí fue que me di cuenta que pues por ese lado podría yo tener una una actividad donde podría yo hacer de utilidad para otras personas. Entonces allí fue cuando empezó a clavarse en mí esta idea de entrar al mundo de la psicología. Ok, fue en ese momento que usted se da cuenta que le interesó este mundo de la psicología. Platíquenos un poco cuál es la área o es la formación que más le gusta a usted de la psicología. Sí, actualmente yo estoy dedicándome al área clínica, trabajando tanto en el sector público, en la Secretaría de Salud, en el área de prevención de adicciones, y en las UNEMES CAPA, unas unidades que se crearon hace ya 12 años, producto de la aprehensión de Shenli Yegon, un caso muy sonado. El dinero que se obtuvo permitió que, una parte de ese dinero permitió que que se abrieran estas unidades, y allí me encuentro trabajando actualmente. De manera particular también me encuentro trabajando, atendiendo pacientes por las tardes. Ok, muy bien. Hablando un poquito de esto, de su faceta como la parte clínica, ¿cuál ve o cómo es la diferencia entre trabajar en un grupo de una escuela, como dando clases, atención, y también en el área de dar a sus pacientes? Sí. Trabajar en una institución educativa, que se me olvidaba, también docente en la Facultad de Psicología de la UAM, es muy gratificante porque es trabajar con los psicólogos que están en formación, y es una oportunidad de irles compartiendo cómo es el camino real del ser psicólogo, y ya no desde la idealización, porque muchas veces la gente ingresa creyendo que pues vas a entrar y va a ser fácil el camino para volverte psicoterapeuta, cuando en realidad es un proceso largo. Hay que tomar cursos, hay que hacer prácticas, es todo un trabajo que hay detrás. Y en ese sentido, pues sí tiene esa parte gratificante, complicada a veces, porque lamentablemente muchos llegan sin tener el bagaje necesario. Muchos se dieron cuenta que existía la psicología sin haber descubierto el amor a la lectura. Entonces es también cómo logras meterlos en ese amor, en ese gusto, porque finalmente ahí está el primer acercamiento al mundo de la psicología, a través de historias donde se habla de las pasiones humanas, de nuestros deseos, de nuestras necesidades. Entonces, allí es más bien como buscar la forma de que ellos puedan meterse, empaparse en ese momento y poder adquirir ese bagaje para poder estar al parejo con aquellos que sí tuvieron la oportunidad y el conocimiento desde antes. Ok, ok, muy bien. Hablando un poquito de esto, ¿cómo es la formación o cómo se debe formar a un estudiante de psicología para que llegue a tener un gran éxito en base a la educación? Tener ese ámbito de leer mucho, ¿no? Como platicaba usted. Sí, lo primero importante es eso, el amor a la lectura. Eso es algo que sí creo que somos varios los docentes que tratamos de compartirles. Se necesita ese amor a la lectura, porque además en la medida en que aprendes a leer también vas aprendiendo a escribir, a redactar, vas aprendiendo también a pensar de una manera diferente, vas aprendiendo a ver las cosas desde otro lugar, y dejar de tener siempre una visión como autorreferencial. O sea, solo a partir de tu propia historia, y poder ver que hay otras historias que también de alguna manera marcan a las demás personas, y que aunque a veces las experiencias sean compartidas,
la forma en que se viven son diferentes. Entonces, es entrarle por allí, es ayudarles también, al menos yo cuando me toca trabajar con gente en los primeros semestres, es ayudarles a ser más cuidadosos con la forma en que organizan sus ideas para poderlas plasmar primero en los documentos cuando solo se elaboran ensayos, tareas y después, pues obviamente eso ayuda a que también las ideas que vas organizando en tu mente pueden tener mayor claridad, que es algo que necesitas tener como terapeuta, como psicólogo, esa facilidad para ir, para estar pensando en qué vas a hacer, qué vas a preguntar, qué es lo que te están diciendo mientras lo sigues escuchando. Entonces, en ese sentido es una habilidad donde sí necesitas estar como muy al pendiente de lo que el otro dice, pero también al pendiente de lo que tu cabeza va generando. Sí, claro, tiene que capacitarse, lograr entender, tener esa empatía de lograr simpatizar con su paciente para poder brindarle ese profesionalismo en cuestión de ayuda, está prestando sus servicios. Sí. Además de ello, bueno, otra cosa con la que sí se insiste mucho, pues, creo que somos un grupo de profesores ahí en la facultad que trabajamos como muy de la mano, ayudándoles a entender que ser psicólogo es un compromiso. Una maestra, una colega, decía que aquí no podemos jugar al echando a perder se aprende. No nos podemos dar esa oportunidad. ¿Por qué? Pues porque son personas con las que trabajamos, no es un pedazo de madera, no es un auto, o sea, y en ese sentido entonces enseñarles el compromiso de lo que implica trabajar con otro ser humano, es haber aprendido a ser responsable tú de ti mismo y de tu propia salud mental también, para que puedas en ese sentido tener mejores herramientas y no perderte en las historias, en el sufrimiento que lleva el otro para poderlo acompañar, para poderlo ayudar. Claro, es algo importante que tiene que tener desde la parte del estudiante hasta la parte ya formativa que emprende uno, el saber conocer todo lo que lleva la mente, ¿no? Porque es un área de la salud, también está incluida como área de la salud, la psicología, y no es tan fácil como se comenta, trabajar con un objeto, algo movible, a estar trabajando con ya una área que es tan delicada como es la parte mental de una persona. Sí, incluso una de las grandes ventajas que considero que tiene la Facultad de Psicología de la Universidad del Estado de Morelos es que se da una formación bastante integral. No es solamente una formación como clínico, no es solamente una formación como psicólogo social, no es solamente una formación en el área de la neuropsicología, sino que los alumnos tienen la oportunidad de ir aprendiendo de las diferentes áreas para que de esa manera también puedan no tener una visión tan cerrada y pensar, por ejemplo, que todo se reduce al inconsciente o a lo mental. No, hay cuestiones fisiológicas que influyen, hay cuestiones sociales que influyen en las acciones y en las decisiones que las personas toman. Claro. Muy bien. Pasando a otra pregunta, ¿qué es lo que más disfruta usted de su carrera, de la carrera de la psicología? ¿Qué es lo que más disfruta usted? A mí lo que más me gusta es la parte de la docencia. Por alguna extraña razón, es una actividad que yo disfruto enormemente, que a mí me pueden decir incluso que un sábado, un domingo voy a dar un curso o si puedo ayudar en un curso y lo hago con gusto. Y a veces sin siquiera preguntar si me van a pagar o no, simplemente me dicen, ¿puedes ayudarme? Pues va y ya después, pues si me pagan, obvio que lo disfruto más, ¿no? Sí, Pero en realidad varias veces lo he hecho sin ese interés y la docencia, no sé, me gusta porque pues es la oportunidad de escuchar a otras personas con sus experiencias, pero a la par irles ayudando a desarrollar habilidades que a veces están allí latentes y que solamente necesitan darse cuenta que están allí. Y me gusta también la parte clínica porque es muy bonito ver cómo una persona va en un proceso de transformación y de conocimiento que le lleva a ser muy diferente cuando el proceso está terminando, cuando ya está descubriendo
cómo sí puede manejar sus emociones o cómo sí puede reaccionar de manera diferente ante los eventos que la vida le presenta. Entonces, ese proceso de transformación es precioso. Descubrir cómo una persona que llegó sin ánimo puede ya sonreír, puede ya disfrutar de las cosas de la vida, como una persona que llegó con problemas de ira muy grandes, de agresión muy grandes, ha ido aprendiendo a descubrir cómo puede actuar de manera diferente y qué puede hacer cuando el enojo aparece. Y entonces todo ese proceso es hermoso cuando logras de repente hacer una pregunta, una intervención, donde al otro le brille el rostro o donde el otro eh, reacciona así como liberándose de una carga, es una emoción muy, muy padre también, porque te das cuenta cómo el otro se va liberando, cómo el otro va, digamos, descubriendo un camino que no sabía que ahí estaba. Sí, es algo que usted comenta. Este proceso de transformación que lleva una persona desde que inicia en una terapia es muy diferente cuando hablamos de una clase, ¿no? Cuando usted tiene que llevar una planeación, un cierto tipo de actividades para un tema, muy diferente al ver cómo una persona puede cambiar su estado emocional, puede dirigirlo hacia un bien, ¿no? Hacia que esa persona llegue a mejorar a través de la terapia. Y es muy grato para el psicólogo ver que su paciente está cambiando para un bien. Sí, así es. En los dos casos hay un proceso de crecimiento, de aprendizaje, son muy diferentes, ciertamente. En la parte de la docencia sí está esa planeación muy exhaustiva y donde además tienes que dejar actividades que hay que ir revisando, esas tareas que hay que hacer, esos ensayos, esas otras actividades. Pero en ambas creo que la parte linda, la parte más gratificante, es precisamente ese proceso de transformación, de crecimiento, de aprendizaje que se va dando en las personas. Claro. Muy, muy bien, psicólogo. ¿Qué opina acerca de la psicología actualmente? Em, Estamos con un reto muy grande los psicólogos por por la influencia que están teniendo el coaching eh, y ese tipo de corrientes que pretenden brindar un apoyo a las personas, pero que están más sustentados como en la fantasía de la autorrealización, alcanzar la felicidad, o sea, incluso es más como un negocio, porque además habrá que considerar que son actividades como muy elitistas, se te pide un desembolso grande, pero como hablan precisamente de ofrecerte la ilusión de llenar esas carencias, de lograr la felicidad, pues se vuelven como muy atractivas y en una sociedad moderna donde la frustración está a la orden del día, donde se nos ha olvidado que estamos destinados a tener siempre algo en carencia. Y entonces venderte esa ilusión de que sí vas a poder llenar todos los huecos se convierte en algo muy atractivo. Si consideramos además la desilusión que implica este modelo económico para muchas personas, no alcanzar los sueños que se nos vendieron cuando éramos jóvenes, de vas a tener vas a estudiar y vas a tener un muy buen empleo y gracias a ese empleo vas a poder tener una buena casa, vas a poder tener un buen carro, vas a poder viajar por el mundo, vas a poder hacer todas las cosas que tú siempre quisiste, pues obviamente se necesita un lugar donde te puedan dar cobijo y entonces estas terapias alternativas se vuelven muy seductoras porque además te ofrecen que en un curso de 20 horas tu vida va a cambiar o te ofrecen que en un fin de semana vas a salir siendo otro, eh, sin decir que después tienes que irte a una segunda parte o a una tercera parte o que tienes que invitar a más gente y ese tipo de cosas y entonces se vuelve una situación con la que nosotros tenemos que estar compitiendo, que en realidad no es una competencia, porque finalmente, si como psicólogos sabemos el trabajo que hacemos y la efectividad que este trabajo tiene, podríamos no sentirnos angustiados porque además implica un trabajo
donde nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, tenemos que mantenernos allí mostrando la utilidad, la importancia y la trascendencia que tiene el trabajo con un psicoterapeuta y no con un terapeuta, porque me ha tocado ver cómo hay dentistas, cómo hay amas de casa que toman un curso y los ves dando sus intervenciones grupales, sus talleres de coaching y cobrando más que muchos de nosotros, pero lamentablemente dejando a veces una desilusión más grande en la persona. Entonces, el reto sí es como mantenernos al pie del cañón, sí es dar a conocer la importancia de nuestro trabajo y cómo los resultados son mm, muy benéficos para el individuo en el corto y en el largo plazo. Claro. Todo esto del coaching, ahorita que comenta usted con su respuesta sobre esto de que viven los psicólogos actualmente, ¿qué opinión tiene acerca usted como profesional en la materia de psicología sobre estos cursos express y todo esto que todo se cocina al vapor de un fin de semana que tienen unos costos muy altos? ¿Qué opinión tiene acerca usted como profesional en la materia? Bueno, de entrada, aunque intentan darle cierto matiz cientificista, adolecen mucho de las bases para poder entender cómo funcionan las personas. Eh, nosotros, los psicólogos, nos tenemos que aventar 4 años y medio de formación para poder tener las bases que nos permitan ser psicólogos y aún así eso no significa que ya estés plenamente capacitado para ser psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque tiene toda una serie de habilidades, de conocimientos que hay detrás. La universidad como tal, la licenciatura, te da las bases para que puedas definir hacia qué área te quieres mover. Pero son solo esas bases, o sea, que puedas entender que hay cuestiones fisiológicas que influyen, que hay cuestiones sociales que influyen, que hay cuestiones internas del individuo que influyen, emocionales, sus vivencias que influyen, pero de allí es también desarrollar las habilidades para saber cómo manejarte con las personas, saber cómo preguntar, cómo moverte, cómo entrar a esos temas delicados que a veces la persona teme tocar. Y no es una cuestión donde tienes que obligarles a abrirse a su pasado o a su dolor a través de la presión o de decirles que eres un miedoso o que eres un fracasado o que no quieres ser exitoso. No, o sea, hay una diferencia muy grande. Nuestra formación requiere de habilidades que llevan tiempo. Ah, muy Entonces, bien. el problema allí con estas terapias alternativas, pues es precisamente esa cuestión express que tienen con personas que a veces no tienen todo ese sustento teórico para poder entender la, la multiplicidad de variables que hay dentro de un individuo, de vertientes que hay dentro de un individuo que le llevan a actuar de una manera o de otra. Sí, usted comenta de todo esto. Es muy diferente el como prepararse 4 años para tener unas bases, unos cimientos que te digan qué es lo que te gusta para especializarte en esa área, a muy diferente tomar un curso express de unos días y creértela que eres un experto en poder motivar o ayudar a una persona en algún problema que tenga en su vida. Y algo que importante que usted comenta, los factores, que son algo muy importante que uno como estudiante, como psicólogo, tiene que identificarlos en cada persona. Sí, sí, así es. Es aprender a desarrollar esa sensibilidad para poder ver en el otro las cosas que a veces no son tan evidentes, que a veces las personas llegan a la terapia y a veces ni siquiera ellos tienen en claro qué es lo que les está pasando. Entonces, es ir identificando a través de lo que van diciendo, a través de sus reacciones, a través de su actitud qué es lo que pudiera estar fallando para irles ayudando a abrirse en esa dirección que ellos necesitan. Claro. Muy bien. Pasando a otra pregunta, psicólogo, hablando un poquito de esto, ¿cómo usted identifica a una persona
que necesita ir a terapia? Bueno, más que identificar yo, porque en ese sentido, pues prácticamente todo el mundo necesita ir a terapia en algún momento de su vida, y hay quienes necesitan solo una intervención breve, hay quienes sí necesitan años de terapia para poder ir resolviendo todas sus situaciones. Es cómo la persona logra identificar que necesita ir a terapia. Creo que eso es más importante que cómo lo logramos nosotros, porque pues si no podríamos nosotros poner una especie de puesto en la esquina de algún lugar y desde allí ofertar nuestro servicio para decir, sentarnos con la gente y decirle, oye, tú necesitas ir. No, ojalá fuera tan simple como eso, tendríamos más trabajo y habría más gente que estaría acudiendo con nosotros. No, es más bien cómo la persona logra darse cuenta que hay algo en su vida que no está bien, cómo es que hay algo en su vida que necesita cambiar, reacomodar, deshacerse de eso. Ese es más bien la labor que nosotros tendríamos que hacer en ese caso. ¿Cómo, cómo permitimos, o mejor dicho, cómo, cómo ayudamos a que la gente pueda darse cuenta de que algo falla? Por ejemplo, actualmente con la ayuda de los memes en Facebook, en Twitter, con esas imágenes donde hay preguntas o ciertas pequeños diálogos donde se habla acerca de los problemas que tienes, esa dificultad para manejar la depresión o darte cuenta que estás deprimido, porque mucha gente se ha acostumbrado, por ejemplo, a tener un desánimo, un desinterés y considera que es normal. Entonces es más bien cómo la gente allí logra darse cuenta que eso no es normal y que se necesita una ayuda, o cómo es que se logra que, que las personas entiendan que la violencia tampoco es una forma sana o adecuada de vincularse con la pareja o de educar a los hijos, ¿sí? Entonces, solo hasta que algo en ti como persona te rompe ese equilibrio es cuando te cuestionas qué está pasando y es allí ya cuando nosotros podemos platicar con los otros, con las personas que están teniendo esa dificultad y que ellos ya puedan como reconocer que sí necesitan esa ayuda y empezarla a brindar. Entonces aquí, si hay algo que pudiéramos nosotros hacer para que los otros se den cuenta, pues sería a través de impartir pláticas, de charlas, videoconferencias, apoyarnos en la tecnología a través de los memes o de los pósters, los flyers, que permitieran que pues la gente pueda cuestionarse un poco su realidad, su forma de vida y a partir de allí pues que le surja esa duda, esa necesidad y buscarle la ayuda. Claro. Algo que comentaba usted ahorita en esta respuesta acerca de las redes sociales, cómo ha influido a muchas personas y algo también que estamos pasando, que estamos viendo la pandemia, ¿qué tanto afectó o qué tanto afecta a la sociedad en la cuestión emocional toda esta pandemia? Pues mira, yo aquí lo que he visto es que la pandemia vino a mostrar las grandes limitaciones que tiene el modo de vida actual. Es mostrarnos, uno, que el sujeto ya no sabe estar consigo mismo. El encierro, la soledad, es algo que a muchos les ha tronado. Por el otro lado, nos hemos acostumbrado tanto a que nuestra distracción tiene que ver con ir de paseo, ir a un supermercado, a un mall, ese tipo de cosas que de repente quedarnos en casa sí resulta muy difícil. Entonces, ahí hay un primer problema. ¿Cómo le hacemos frente a este miedo a la soledad, a este eh, dolor que implica la soledad, el aislamiento? Porque además, aunque a veces veas a algunas personas a través de una videollamada, de una videoconferencia, no es igual que el contacto en vivo, el contacto físico. Entonces, eso ya ha metido en conflicto a muchos, les genera depresión. Por el otro lado, el, lo que muchos han hecho es clavarse
solo en estar maratoneando a través del streaming de Netflix, de Amazon, sin darse la oportunidad de estar con ellos mismos. Hay otros que han entrado en una desesperación porque ciertamente puedes disfrutar de un maratón un día, tal vez dos, tal vez tres, pero un mes completo donde solo estés viendo tele termina por ser fastidioso también. Hay un momento en el que hay una sensación de hartazgo y entonces hacia dónde te mueves. Y aquí viene un problema más grande. Quienes viven en una casa que tienen un patiecillo, pues bueno, ya cuando menos tendrán un poco más de área para distraerse, tendrán un jardín, tendrán algo que hacer. Pero cuando vives en un departamento, la situación es todavía más complicada, porque entonces ¿a dónde sales? Departamentos de 60 metros cuadrados, un poco menos, tal vez 50, incluso ahora hasta de 40. Hacia dónde te haces? Cuando viven dos personas, el departamento todavía tiene cierta funcionalidad, pero cuando viven tres, cuando viven cuatro, ya es un mini espacio que hace que entonces la convivencia entre las personas se vuelva más complicada, que aumenten los niveles de irritabilidad, que aumente la intolerancia, que aumenten las discusiones. ¿Y hacia dónde te haces? Después, otro problema extra. Hay quienes tienen la fortuna de contar con un trabajo en el que sí se te paga tu sueldo o la mitad del mismo, que tal vez tienes que hacer un ajuste presupuestario, pero sabes que cuentas con ese ingreso. Hay quienes no logran hacerlo y un cuestionamiento muy grande que hacen muchos es por qué en México no se están respetando los lineamientos del quédate en casa, de la sana distancia, porque a diferencia de los países europeos donde se cuenta con un seguro que proporciona el Estado, aquí no existe eso. Aquí la gente, muchas personas se ven obligadas a salir por una necesidad de sobrevivencia. Que hay quienes llegan a salir por pura terquedad, porque no creen que existe el virus, porque les vale gorro y creen que no se van a contagiar, que son Superman o la Mujer Maravilla. Y entonces sí se vuelve más complicado porque sí, también, o sea, pedir que haya un cierre como lo piden donde los negocios no esenciales, híjole, si yo tengo dos pares de zapatos y ya se me rompieron ahorita y me cierran las zapaterías porque dicen que no es esencial, ¿cómo voy a hacerle para eso? O cómo le hago para la ropa, porque hubo un tiempo en el que en el supermercado y las tiendas de las ciudades estaban cerradas. Entonces, ¿cómo satisfago esa necesidad? Ya no pensando desde una vanidad, desde un, ay, es que ahora quiero otro pantalón, o quiero otra blusa, o quiero otro vestido, no, pensando en satisfacer una necesidad real de, ya necesito ropa porque la que tenía ya se gastó, ya se rompió, qué sé yo. Entonces, sí es una situación muy compleja que genera, pues, problemas emocionales, que genera cuestionamientos existenciales, porque ¿qué haces entonces? Si te quedas sin el trabajo, ¿de qué vas a vivir? O sea, pensar en que todo el mundo monte su negocio vía internet y de ventas, ajá, sí, todo el mundo va a vender, pero ¿de dónde va a salir el dinero para que todo el mundo compre? Entonces, eso es un cuestionamiento grande. Personas que tienen deudas, porque ese es el otro problema de esta modernidad, nos hace comprar todo en abonos. O sea, nos han hecho creer que somos clase medieros porque compramos en abonos. Entonces ahorita, al no tener empleo, logras darte cuenta que tu capacidad adquisitiva no es tan buena como creías. Y entonces, ¿cómo le haces para resolver esas deudas? La casa que te compraste, el auto que te compraste, ¿de dónde vas a sacar? O sea, es una serie de situaciones estresantes, muy grandes, muy fuertes, que generan malestar, que generan eh, depresión y que hacen que haya quien diga, a mí no me importa lo que diga el gobierno, a mí no me importa lo que diga la Secretaría de Salud, yo voy a salir. Y entonces, sí, se vuelve una situación muy complicada. El manejo de la pandemia, al menos en México, se vuelve complicado por todas las, las aristas que tiene. Ojalá y fuera tan simple como un solamente aguanta en casa 15 días o 3 semanas, como se nos dijo al principio, pero no es tan fácil. O sea, hay muchos que dicen, si no me muero del virus, me voy a morir de hambre. Y entonces tienen que salir.
porque desde el mundo ideal de la clase media y alta, te dicen, tienes que tener una reserva de ahorro equivalente a mínimo 3 meses de ingresos para que puedas mantenerte. Ajá. Y en una crisis como esta, donde ya llevamos 10 meses, ¿qué haces? O sea, si nos damos cuenta, ha significado un, una desestructuración de lo que nosotros teníamos visto y entendido como un modo de vida. Entonces, eso sí está significando muchos problemas para mucha gente. Es muy, la verdad es muy impactante todo esto que usted comenta con todo esto, porque realmente lo que está pasando es mucha gente en todo el país, en todo el mundo. Toda esta pandemia que estamos en esta pues, modalidad de semáforo rojo ha sido hasta mm, riesgoso para muchas personas que, como se comenta, que no tienen los ingresos como para pues, llevar tantos meses en una pandemia, y también mucha gente que vive el día, mucha gente que tiene que salir de casa a vender un producto, a salir a las calles, salir a un lugar específico, pero tienen que trabajar al día. Y es muy difícil para mucha gente, porque también el mismo gobierno, la misma Secretaría de Salud, comenta que hay que estar resguardados o salir lo menos posible, pero hay mucha gente que también lo dice. Y hay gente que no hace caso de los protocolos que el mismo gobierno implementa para evitar más contagios. Y es algo que les va a estar siempre 50-50 partidario todo esto de esta crisis que está pasando el mundo con la pandemia, tanto en lo económico como en lo social. Sí, así es. De hecho, yo sí lamento ser pesimista, pero la vacuna no nos va a resolver el problema porque para empezar no se está distribuyendo, o sea, no es que haya llegado un lote para abastecer a todo el país en una semana o dos y que entonces ya podamos confiar en que para la segunda dosis estará de nuevo cubierto toda la población del país y ya no habrá riesgo, no. O sea, es una vacuna que está llegando en partes, por lotes, Sí. y que se ha establecido como cierto orden para irla, eh, mm, para ir vacunando a la gente. Entonces, no es tan fácil. Estamos viendo cómo, por ejemplo, habernos atrevido a salir primero durante la celebración del Día de Muertos, significó un primer repunte. Y como ahora que llegó la Navidad y el Año Nuevo, significa un repunte mayor. ¿Por qué? Porque no es una situación tan sencilla atreverse nuevamente a no estar en interacción con los otros de manera física, no atreverte a no cumplir con esos rituales, porque aquí viene la otra parte, los rituales, nos guste o no, le dan sentido a la vida de las personas. Que tú no compartas ese ritual no significa que no tenga un sentido, no lo tiene para ti, pero no lo tiene, pero sí lo tiene para la persona que lo vive y que ha crecido empapada de ese ritual. Entonces, no festejar la Navidad con la familia, no festejar el Año Nuevo, también es complicado y fue motivo seguramente de discusiones o de peleas en varias familias, porque habrá quien dijo no, que no se haga la reunión porque la situación está muy complicada, y habrá quien habrá dicho es que eres un amargado o es que eres un crédulo o lo que sea. Eh, ¿Por qué? Porque nuevamente ese ritual da cierto sentido. Y eso, insisto, pues tiene repercusiones y estamos teniendo ahorita un pico de contagios mucho más alto que todos los que se habían tenido anteriormente, casualmente coincidiendo con una celebración que es de suma importancia para muchísima gente. Sí, es lo que vimos a lo largo de todas estas celebraciones, empezando desde Día de Muertos, todo esto, a cómo acabó el año con el semáforo rojo, que cerraron muchos establecimientos, muchos lugares, y la gente aún así sigue haciendo lo mismo, sigue yendo a comprar cosas, yendo a salir a lugares donde el mismo gobierno, la misma Secretaría de Salud lo ha dicho, que o tienen que cerrar o tienen que
implementar ciertas medidas más fuertes para que la gente pues evite salir. Vimos el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el 6 de enero, o sea, mucha gente saliendo en las calles y lo mismo, la gente que sí hace caso se queja de los demás, ¿no? Que por qué siguen Sí, haciendo lo mismo. sí, sí, y entiendo a la gente que sí puede hacer caso, porque logra estar a veces en condiciones más favorables, insisto. Quien sí puede, por ejemplo, los que se dedican a la docencia, pues damos las clases vía virtual y desde aquí mantenemos la interacción con nuestros alumnos y no necesito salir, porque además la institución para la que trabajo me sigue pagando, a lo mejor me redujo el sueldo, pero me sigue pagando. Entonces no necesito salir. Hay quienes viven en zonas donde sí, yo llamo a Didi, a Rappi o a Uber, o a un servicio de radiotaxi, para que ellos se arriesguen y yo no me arriesgue y yo haga mis compras, Sí, ¿sí? Pero no todos tienen esa posibilidad. claro. Entonces, en ese sentido, puedo entender quienes sí pueden quedarse en casa porque tienen condiciones que les ayudan a aguantar y porque muy probablemente sus niveles de fortaleza interna, de fortaleza yoica, les permiten también estar en casa y no salir aún viviendo en un departamento. Pero hay quienes no han aprendido a desarrollar esas habilidades y hay quienes no están en condiciones favorables y tienen que salir. O sea, sí entiendo que, por ejemplo, hay un error cuando se está llevando a los niños al mercado, al supermercado, al centro comercial, eh, porque ahí sí ya hay un nivel de, de riesgo mayor, pero además pues, de indolencia de parte del adulto. Pero, insisto, sí considero que hay actividades y hay personas que no están en condiciones de elegir si salen o no y tienen que arriesgarse. O sea, la persona que tiene un puesto de, de esquites, un boleador de zapatos, eh, en el zócalo de la ciudad, y que esa es su fuente de ingresos, ¿qué hace si no sale? Si no se arriesga a contagiarse. O sea, ¿quién le va a brindar la ayuda? ¿Quién le va a dar el ingreso mínimo necesario para que siga pagando su luz, para que siga pagando su agua, para que siga habiendo comida en casa? Ya, sin meternos en más cosas. Entonces, entiendo que muchos de los que se arriesgan a salir lo hacen porque a veces no tienen otra opción. Pero eso no significa que no haya quien sale por pura terquedad, Claro. aún pudiendo quedarse en casa. Sí, eso es algo muy, muy controversial porque no sabemos qué gente realmente sale a trabajar para ganarse el sustento, o qué gente nada más sale por terquedad, por tanto tiempo estar aislado, se desespera, se irrita o lo que sea. A realmente saber, que vemos mucha gente en la calle con cubrebocas, gente con cubrebocas y sin cubrebocas y realmente no sabemos si realmente lo está haciendo por un bien o lo está haciendo por terquedad. Pero pues, es Ujú. algo que nunca vamos a poder lograr descifrar ni que la gente entienda completamente toda la gente. Es muy polémico todo esto que estamos viendo con la pandemia. Sí, en ese sentido, entiendo cuando, por ejemplo, creo que el gobernador de Jalisco, de Querétaro, fue quien dijo recientemente que, pues, quien quiera arriesgarse a morir, adelante puede hacerlo, eh, porque no puedes tampoco convertirte en la nana de todo mundo, no tienes la Claro. capacidad de hacerlo y tienes que apelar al sentido de responsabilidad propia, que eso va a prolongar todo este proceso, sí, seguramente. O sea, pero no puedes hacer más. Los has exhortado y creo que se ha insistido mucho a lo largo de estos meses. Trata de salir lo menos posible, pero hay mucha terquedad también en algunas personas. Sí, es la verdad, no todos van a sobrevivir, no todos van a poder acatar todas las instrucciones a lo largo de estos 10 meses, porque a la altura de todo este tiempo que ha llevado la pandemia, la gente ya debería de saber lo esencial, ¿no? Cubrebocas, gel antibacterial, uso de algo que sanitice sus manos, en toda parte del cuerpo también, porque este tipo de contagio pues, es muy viral.
Sí. Allí ciertamente hay gente que tampoco toma, se atreve a salir, pero y tampoco toma en consideración las medidas de prevención. O sea, puede que yo dude de la existencia del virus, pero ok, por respeto al otro, me pongo mi cubrebocas al salir. Claro, Y muchos ni siquiera a ese nivel llegan. Entonces, eso sí genera un riesgo mayor para todos. claro, claro, psicólogo. Muy bien, cambiando de tema, ¿cómo ve usted la psicología como un proceso de aprendizaje a través de la educación? ¿Cómo puede, o cómo más bien, cómo sirve la psicología para un lado educativo? Es muy, muy buena si se logran desarrollar las habilidades para poder apoyarse en la psicología, para poder, por ejemplo, entender los procesos motivacionales o para poder entender la zona de desarrollo próximo y buscar las estrategias que permitan que los alumnos vayan mejorando en su desempeño. ¿Sí? Lamentablemente, eso también está condicionado por los, por las instituciones como tal. O sea, trabajar en un grupo de 45 o 50 alumnos dificulta que puedas implementar adecuadamente este tipo de estrategias. ¿Por qué? Pues porque tu capacidad para manejar un grupo tan grande, pues se ve reducida. Entre más alumnos son, más difícil es para ti ir monitoreándolos a todos. Pero cuando se cuenta con las condiciones o cuando tu creatividad te ayuda para poder implementarlo, el resultado es padrísimo, porque entonces el alumno empieza a disfrutar del proceso de aprendizaje. Ya no ve las matemáticas como una cuestión tediosa, las puede ver como un juego. Ya no ve la historia como algo aburrido. Yo siempre les digo como una forma de venderles la historia, que es un poco como si fuera Patty Chismoy, pero pues en una versión diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque Ah, si lo ves desde esa parte donde descubres cosas de otras personas, de otras ciudades, o sea, si logras verlo como con esa curiosidad, como por saber qué rayos hizo o dijo Luis Miguel o no sé quién, Pati Manterolas, o sea, si logras tener esa curiosidad para entrarle a la historia, entonces empiezas a sentir como una atracción más grande y empiezas a querer saber más y empiezas a lograr encontrarle conexión con otros eventos y empiezas a vincular ese pasado con el presente, cómo se relacionan o qué repercusiones tiene aquello en el hoy y entonces cambia completamente tu percepción. Encontrar estrategias lúdicas para que abordar un tema no sea tan monótono y no sea sobre todo aquí lo más importante, que no sea una clase magistral donde el maestro llega, expone ante el grupo durante 1, 2, 3 horas y ¡zas! No, es más bien cómo lograr que sean los alumnos los que van desarrollando y generando sus propias ideas o cómo van entre ellos discutiendo lo poco que entendieron para que ya después solamente se les dé el jaloncito. Y entonces ah, el aprendizaje adquiere un matiz completamente diferente. ¿Sí? Lamentablemente, entre la falta de habilidades, que no es falta de formación, porque muchas personas que se dedican a la docencia y que tuvieron formación de docentes, recibieron toda esta parte relacionada con la psicología del aprendizaje, pero pues a veces por desinterés, a veces por falta de habilidades, no logran hacerlo y es sorprendente ver cómo en la secundaria, en el bachillerato y a veces incluso en la universidad, lo que el maestro llega a hacer es dictar o solamente poner diapositivas y aventarse su monólogo, cuando finalmente tendría que ser un proceso más interactivo donde los alumnos puedan cuestionar más o donde los alumnos puedan discutir entre ellos para que de esa manera el aprendizaje, el proceso educativo sea más atractivo, más agradable. sí, es más bien realizar estrategias dinámicas y lúdicas, ¿no? De aprendizaje para que el alumno vaya comprendiendo cómo desde la historia, las bases, quién fueron los predecesores de todo esto de la psicología, para que comprendan mejor, ¿no? Cada tema, cada materia.
y sea pues más interactiva para ellos. Sí, así es. ¿Y cómo les ayudas también a través de este proceso a que ellos pierdan el miedo a expresarse y a estar parados al frente de un grupo? Porque esa es también otra parte, cómo les ayudas a desarrollar esas habilidades que en algún momento van a necesitar. Y claro, la manera de la expresión vocal es algo muy importante durante un grupo, frente a un grupo. Muy bien, psicólogo. Para finalizar esta entrevista, para cerrar, ¿qué mensaje le daría a usted o le da usted a los jóvenes que están por arrancar esta carrera de la psicología o que ya están a punto de terminar esta carrera y están en proceso de entrar a especializarse en alguna área? Ok, bueno, lo primero que les recomendaría es aprendan a disfrutar de la lectura. Eso es lo primero. Segundo, aprendan a cuestionar el discurso que se da desde los docentes, porque finalmente son sus propias posturas, y aunque a veces son muy seductores, esa postura no es la única ni es la mejor, ¿sí? No dejes nunca de cuestionarte lo que escuches, lo que te dicen. ¿Por qué? Porque entonces también te vas a perder la oportunidad de aprender más. Y de allí, la otra es hagas lo que hagas, y esto va no solo para la psicología, va para cualquier carrera, va para cualquier actividad. Hagas lo que hagas, hazlo porque te gusta hacerlo, no por el atractivo del dinero, no por el atractivo de alimentar tu vanidad o tu ego. Hazlo por el gusto. Lo que venga después, el pago, el reconocimiento, eso es secundario y es ganancia. No es que no sea importante, pero eso ya es la ganancia. Hagas lo que hagas, hazlo con esa emoción, con ese gusto. Muy bien, psicólogo. Es algo importante que da esto usted como un mensaje, ¿no? A los jóvenes que están esperando lograr el éxito de manera gratitativa con todo lo que quieren especializar. Es algo que los jóvenes van en busca de lo monetario, ¿no? A la primera que ven, oh, voy a especializarme en esta área porque gano más, puedo ganar más o voy a conseguir mejor conocimiento. Pero no se Sí. dan cuenta que tienen que primero ver una preparación previa, empezar poco a poco y generando expectativa en las personas, en los pacientes, con la persona con la que están trabajando. Sí, y en ese aspecto hay un detalle más que podría agregar, que es algo con lo que pues a veces mis alumnos dicen que los deprimo, pero más que deprimirlos, yo les he dicho que la intención es que ellos puedan tener en claro que la realidad no es tan sencilla, no es tampoco, o sea, se trata de dejar la fantasía de que al salir vas a encontrar un buen trabajo, vas a tener un buen sueldo, no, va a ser una situación complicada y en la actualidad lo es más. Entonces, en la medida en que lo que hagas lo hagas bien, te va a dar más posibilidades. Aún así, eso no garantiza que vayas a tener todo lo que tú quisiste, pero no significa tampoco que tengas que renunciar, ¿sí? Entonces, más bien es aprender a persistir, aprender a ser perseverante y aprender a buscarle. Ya no es tan simple como antes de yo salía, me conseguía un trabajo, me daban una base y ahí me quedaba yo a vegetar hasta que me jubilaba. No, esta época requiere un compromiso más grande para mí mismo, para mi formación, para lo que yo hago. Entonces, sí tener en claro que el camino va a ser difícil. Claro, los tiempos cambian y va cambiando los modales de trabajo, los modales de estudio, todo va cambiando conforme el proceso de la vida, de los tiempos que van yendo con un cambio por cada tipo de cierto tiempo. Sí, así es la realidad. Muy bien. Muchísimas gracias, psicólogo, por estar con nosotros. Le agradecemos mucho su tiempo y su colaboración con nosotros. Al Estamos muy contrario, ha sido un agradecidos de que, gusto. de que esté usted con nosotros en nuestro espacio de entretenimiento Educa. Las puertas están abiertas para usted en cualquier momento que quiera volver a estar en nuestro espacio y también están abiertas las puertas para cualquier psicólogo o especialista en la materia que quiera estar con nosotros. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, psicólogo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.